México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Séptima parte. Grandes logros del liberalismo social. Adeudo, privatizaciones, modernización educativa, tratado de libre comercio e hidrocarburos, entrega del sistema bancario. Sección 6. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Resaltándose que al lado de los burócratas priistas de ocasión aparecía otro pez gordo, valga la redundancia, entre los tecnócratas infiltrados desde los Estados Unidos, Agustín Carstens, fungiendo como tesorero del Banco Mundial, haciendo méritos para llegar a ser un futuro secretario de Hacienda y director del Banco de México. Que no se diga que hay una dominación de facto efectuada por una quinta columna de polcos adoctrinados en las instituciones del imperialismo monetario, por aquello de la dirección teledirigida, desde las centrales imperiales a los presidentes títere. No terminaba tan histórico año, 1989, y el Fondo Monetario Internacional ya gerenciaba cambios en el sistema impositivo a ser realizados por sus acólitos salinistas. Importante, cuán trascendente reunión patrocinada por el Instituto de Economía Internacional con sede en Washington, en la que los organizadores dictaron un recetario a sus interlocutores latinoamericanos acerca del modo de lograr la estabilidad económica. Orden macroeconómico delineado por técnicos neoliberales a través de un pool de entidades públicas y privadas, rectoras del orden monetario, así como por centros de estudio de la matriz monetarista reunidos en Washington para establecer el consenso neoliberal a ser aplicado en el subcontinente. En el boletín del Fondo Monetario Internacional se consigna lo siguiente. 1. Reformas tributarias encaminadas a ampliar la base tributaria y a imponer tasas marginales moderadas. 2. Disciplina fiscal. 3. Fijar prioridades al gasto público, incluida la eliminación de subsidios indiscriminados, el establecimiento de mejores objetivos de educación y salud pública e inversiones en infraestructura. 4. Dejar al mercado determinar las tasas de interés. 5. Establecer tipos de cambio competitivos compatibles con objetivos macroeconómicos a mediano plazo. 6. Liberalizar el comercio exterior. 7. Mayor apertura a la inversión extranjera. 8. Privatizar empresas públicas para aliviar la presión sobre las finanzas públicas. 9. Promover la desreglamentación para inducir la competencia e ineficiencia. 10. Ampliar el sector privado y procurar que se oriente hacia la exportación. Y 11. Tomar medidas de alivio a la pobreza. Por todo lo anteriormente causado, les faltaba añadir. Bien consideraba Carlos Acosta cualquier semejanza con lo que ha venido haciendo el gobierno mexicano en el sexenio anterior, pero con más énfasis en el actual, es mera coincidencia. El consenso de Washington explicaba el dictat que el capitalismo imperialista imponía a las naciones dependientes con esta otra forma de dominio neocolonial, impuesto por la Troika a través de un orden monetario internacional sobredeterminado por el dólar. ¿Y quién participó por México en tan histórico como determinante cónclave? 2 catedráticos del ITAM, tomando nota de cómo lograr la estabilidad económica y demás lineamientos que el neoliberalismo implantaba para controlar el orden macroeconómico con el que rigen con vara de hierro a las naciones jodiendo a los pueblos, mientras procede la acumulación exacerbada de capitales concentrados por los monopolios, inaugurando en México el México neoliberal regido por itamitas. Alfredo Jalife Rame lo dijo, en lo que viene a ser un aberrante cuan plutocrático dominio político al que suelen disfrazar y vender como democrático. Privatizando para servir mejor a la nación. Fue el caso de que Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas, Sicarza y Altos Hornos de México, AMSA, fueron entregadas a empresarios, intercambiadas por swaps, dado que ya no eran prioritarias, informaba la Secretaría de Programación y Presupuesto en marzo de 1990, so pretexto de combatir la inflación que afectaba a quienes menos tienen.
Supuestamente, con los recursos obtenidos, se atenderían las ingentes necesidades de la sociedad. Miles de escuelas, más de 100 grandes hospitales, miles de viviendas. Lo que el apremiado gobierno neoliberal era incapaz de edificar con sus políticas contraccionistas, contraproducentes para la generación de infraestructura, atosigado por cubrir el servicio de la deuda, de manera tal que las deficiencias económicas provocadas por la política neoliberal, con sus defectos que causan estragos en la base de la sociedad, a la vez servía de justificante para enajenar paraestatales estratégicas de la industria nacional. Dicho en aquella ocasión por el propio Salinas, se trata de compensar sus gastos del gobierno atosigado por el pago de la deuda, con ingresos derivados de la venta de paraestatales y las inversiones extranjeras, aunque sea con swaps, previo esfuerzo emprendido por el gobierno para sanearlas. Y pues sí, las siderúrgicas se malvendieron perdiendo el país estas dos empresas estratégicas, sin que las 300.000 escuelas, 315 grandes hospitales, las casi 60.000 viviendas que se habían mencionado como gancho, se llegaron a construir con los recursos de las ventas, malbaratadas y entregadas a los amigos del clan de millonarios que Salinas va conformando para ir configurando una élite de plutócratas transeccional que dominasen el país en correlación con el capital extranjero. De tal manera, que la absurda entrega de las empresas prioritarias de la industria nacional procedía en resultas de la mala administración cargada de corrupción que afectaba el desempeño de estas estructuralmente indispensables empresas para el desarrollo independiente de México, empresas que de funcionar con eficiencia garantizarían el acero requerido para la edificación de infraestructura, algo prioritario en una nación que procurase auténticamente su desarrollo, no supeditada al extranjero. El caso de la venta de la minera Cananea es otra muestra conspicua de enajenación fascinerosa a favor de empresarios que no pagaban lo que valía en realidad la empresa entregada, política efectuada durante el salinato que se hartó de entregar empresas estratégicas y saneadas vendidas a precios de barata de almacén. Paraestatales que se veían afectadas por malas administraciones llevadas a cabo por burócratas corruptos, directamente responsables de su mal estar financiero. Por lo tanto, responsabilidad directa del gobierno en turno y de su antecesor, lo que es lo mismo, del PRI tecnocratizado. Mala administración efectuada a propósito, con el propósito de vender al postor elegido a bajo precio, como fue el caso de Cananea, entregada a menos de la mitad de la cotización originalmente establecida por el gobierno en junio de 1986. No es necesario remontarse a la Cananea previa a la revolución para situarla en contexto. Más recientemente, en 1978, el sindicato minero de Nacozari hizo estallar una huelga que mantuvieron durante 100 días. Sin embargo, la huelga fue aplastada violentamente y más de 300 trabajadores resultaron despedidos. Hubo más de 100 personas detenidas y 12 de ellas fueron procesadas. Los detenidos fueron prácticamente secuestrados por el ejército y llevados a la Ciudad de México vía aérea y recluidos en el campo militar. Así se las gastaba don Pepillo. Con los precios del cobre en un momento de depresión, con un notable deterioro financiero y baja productividad, el gobierno salinista declara en quiebra a la compañía minera de Cananea en agosto del 89. Los trabajos en la mina estuvieron parados cerca de 3 meses. Se deterioró mucha maquinaria por falta de mantenimiento, los conflictos laborales siguen al día, el descuido, el retiro de inversión e indicios de corrupción tienen a la empresa con graves problemas tanto financieros como de producción y competitividad. La urgencia de vender, la declaratoria de quiebra, el consiguiente deterioro de la empresa, vistos en conjunto, dan la impresión de que forman parte de un proceso deliberado para crear las condiciones necesarias que justificarán, cosa que nunca pidieron hacer las autoridades cuando la quiebra, la venta de Cananea, y a un precio tan bajo que hiciera posible su rápida desincorporación. Imposible así de competir, aun y cuando los obreros hicieron un esfuerzo por sacar adelante a la mina, con la esperanza de que el gobierno se las vendiese, aunque fuese en una parte,
junto con la Central de Trabajadores de México, CTM, y socios adecuados que se adjuntasen. De cierto que en el año transcurrido entre marzo del 88 y marzo del 89, logróse reducir sus pasivos hasta en un 49%, pero no hubo apoyo financiero que respaldase el esfuerzo. Habiéndose alentado una declaración del propio Salinas, quiero decirles en este acto fraternal que la Confederación de Trabajadores de México me ha propuesto que los trabajadores sean copropietarios de la nueva minera Cananea. Les doy la bienvenida a esa propuesta y les aseguro que Cananea no volverá al control de manos extranjeras. Será controlada por mexicanos y para beneficio de México. Incluso Jorge Larrea intentó acercarse a la CTM para una virtual asociación, rechazada por considerarlo un empresario poco nacionalista y muy proclive a las ganancias fáciles, encontrando la desaprobación del propio Fidel Velázquez, quien al respecto comentó: con Larrea no voy ni al baño porque se roba el papel sanitario. La empresa la va a comprar la CTM, sola, sin la iniciativa privada. Poco tiempo después, los del gabinete, a pedido expreso del presidente, le hicieron saber a don Fidel que estaba fuera de concurso, y si el líder vitalicio de la CTM antes estaba interesadísimo en la compra de Cananea, disciplinadamente dejó de estarlo. A la sazón, Jorge Larrea Ortega ya era propietario de la compañía minera de cobre, aparecida en 1968. Habiendo adquirido Minera La Caridad en el sexenio anterior a solo la mitad del precio tasado originalmente, 1.360 millones de dólares, al emplear certificados de deuda externa conseguidos en el mercado al 50% de su valor nominal. De esa forma, el magnate del cobre, que antes solo contaba con el 52% de las acciones de La Caridad, se quedó con el 100% y únicamente pagó la mitad de lo que debía y recibió de pilón una empresa reordenada en su totalidad, al grado de que hoy cuenta con un sistema experto de control automático de molienda y dispone de equipos de instrumentación y de cómputo ejemplares de la más alta tecnología a nivel mundial, según se dedicó a hacer público el propio Larrea cuando pretendía comprar Cananea.